Antes de pasar a la creación de ejemplos prácticos de IA generativa, nos quedan por tratar dos temas clave: la transferencia de aprendizaje y el modo de comunicarse con el modelo. La IA generativa entrena modelos para que lleven a cabo tareas. En la mayoría de los casos, esos modelos no empiezan de cero, sino que lo hacen utilizando modelos preentrenados ya existentes y llevando a cabo lo que se conoce como transferencia de aprendizaje, que nos permite reutilizar esos modelos base y partir de sus conocimientos para llevar a cabo otras tareas derivadas, lo que ahorra mucho trabajo, tiempo y gasto de recursos. El segundo tema es el modo de poder comunicarse con la red neuronal y el modelo Transformer, por ejemplo. ¿Cómo le transmitimos nuestras instrucciones para que lleve a cabo la tarea que queremos que haga? Las redes neuronales y los modelos Transformer se ejecutan siempre sobre procesadores. Son procesadores muy sofisticados, especialmente diseñados para realizar ciertos tipos de cálculos de manera muy eficiente, pero siguen siendo procesadores, máquinas que de modo nativo solo entienden el lenguaje máquina compuesto por códigos exclusivamente binarios, el nivel más bajo de comunicación humano-máquina. Pero el nivel en el que nosotros vamos a comunicarnos con nuestras redes neuronales es bastante más alto. Se realiza a través de una serie de bibliotecas científicas y de aprendizaje automático como TensorFlow, PyTorch o Keras, que nos proporcionan una interfaz Python que actúa sobre una implementación subyacente de C++. Esto permite a los científicos de datos y a los investigadores de aprendizaje automático escribir código en Python, mientras que se benefician del rendimiento que ofrecen las implementaciones de C++ sin necesidad de tratar directamente con este lenguaje de programación. Pero la computación pesada, como la multiplicación de matrices y las operaciones de redes neuronales, se llevan a cabo en ese código C++ subyacente, mientras que la lógica de alto nivel se escribe en Python. Esto proporciona una buena mezcla de rendimiento y facilidad de uso. Porque tanto TensorFlow como PyTorch y Keras, al igual que muchas otras bibliotecas científicas y de aprendizaje automático, están implementadas en su mayoría en C++ por razones de eficiencia. En este curso vamos a usar sobre todo PyTorch. Debe quedar claro que este no es un curso estrictamente de PyTorch, aunque sí que explicaremos lo fundamental del código que estemos usando. Pero empezamos con el tema de la transferencia de aprendizaje que ya hemos usado. En el anterior vídeo usamos BERT, que es un modelo preentrenado tomado del repositorio de Hugging Face. Una vez importado el modelo desde el repositorio, lo podemos reutilizar para llevar a cabo tareas derivadas, con un gran ahorro al poder aprovechar los aprendizajes transferidos para nuevas tareas y centrarnos solo en ese nuevo entrenamiento que queremos desarrollar. El uso de esta transferencia de aprendizaje se ha convertido en clave para el rápido avance de la IA generativa en los últimos años, al facilitar el trabajo con conjuntos de datos mucho más pequeños. Es el modo común de trabajo con la arquitectura Transformer y el procesamiento del lenguaje natural, pero lo mismo que con BERT podríamos hacer con ResNet, una arquitectura basada en redes neuronales convolucionales para imágenes. Tanto BERT como ResNet han sido preentrenadas en tareas que generalmente suelen ser semi-supervisadas o no supervisadas. BERT, por ejemplo, ha sido preentrenado en dos corpus principales: la totalidad de la Wikipedia en inglés, cerca de 3.000 millones de palabras, y también un corpus llamado Book Corpus, ambos totalmente abiertos y accesibles a cualquiera desde varios sitios web. Book Corpus es accesible también desde Hugging Face. Se trata de corpus de datos extremadamente masivos y profundizaremos más en ellos a lo largo del curso. Si tomamos un modelo BERT preentrenado, que estaría representado en este esquema aquí, estos son los pesos aprendidos a través de los mecanismos de atención ajustados durante su entrenamiento. Gracias a la transferencia de aprendizaje, todo este modelo puede actualizarse para nuevas tareas particulares que incluyan además también nuevos datos.
En este mismo esquema añadimos una capa separada encima del propio modelo BERT, que se inicializará al azar y su trabajo es realizar esa tarea específica, una de clasificación, por ejemplo. Este es el punto de partida, pero el modo en el que usamos los modelos preentrenados no es uniforme y puede variar considerablemente. La clave es lo que queremos hacer con esos datos transferidos a través del modelo preentrenado. Es muy común que queramos actualizar todo el modelo del que hayamos llevado a cabo la transferencia de su aprendizaje, entrenándolo con nuestras propias etiquetas de datos que se centren en temas financieros o de ciencias de la salud, por ejemplo, con información con la que no fue entrenado BERT, lo que contribuye a mejorar todo el conocimiento importado para nuestras tareas específicas. Además de modificar y actualizar las capas del modelo transferido, desde luego podemos añadir también capas adicionales encima. Esto obliga a un nuevo entrenamiento completo, actualizando las incrustaciones, los mecanismos de atención, las normas de las capas, la retropropagación. Los resultados serán más precisos, pero también más costosos en general. Una segunda opción es congelar un subconjunto del modelo, por ejemplo, mantener sin cambios las primeras capas de BERT, que nos aportarán una comprensión buena de las reglas fundamentales del lenguaje, pero sí modificaremos sus últimas capas con nuestro aprendizaje supervisado. Acelera el tiempo de entrenamiento, pero con menos ajustes. Y el tercer enfoque es congelar todo el modelo, no llevar a cabo ninguna modificación en él y solo entrenar las capas adicionales añadidas. Es el más rápido, pero solo aconsejable para llevar a cabo tareas muy genéricas, sin ninguna especialización, porque todos los datos importados carecerán absolutamente de información sobre los nuevos datos de nuestra tarea. Veremos ejemplos de cada uno de estos enfoques en próximos vídeos. Para abordar la parte práctica del curso, necesitamos el apoyo de PyTorch, una biblioteca de computación científica basada en Python. PyTorch no solo reemplaza a NumPy para aprovechar la potencia de las GPUs y otros aceleradores, sino que también es una biblioteca de diferenciación automática. Esto significa que PyTorch puede calcular automáticamente los gradientes de pérdida en cada nodo de una red neuronal. En una red neuronal, cada nodo o neurona es un cálculo basado en la entrada ponderada de otros nodos en la capa anterior. Durante el entrenamiento de la red, estos pesos son reajustados o actualizados para mejorar el rendimiento del modelo. Este proceso de reajuste se basa en un concepto llamado retropropagación, que utiliza los gradientes de pérdida para determinar la dirección y magnitud de estos ajustes. En pocas palabras, el gradiente de pérdida es la derivada de la función de pérdida con respecto a los parámetros de la red, calculado durante la última propagación hacia adelante. Este gradiente de pérdida es esencial para determinar cómo cambiar los pesos y mejorar el rendimiento de la red y el modelo en general. Aquí es donde PyTorch y su funcionalidad de diferenciación automática entran en juego. PyTorch puede realizar estos cálculos de derivadas de manera automática y eficiente gracias a dos de sus funcionalidades principales, Tensor y Autograd. El paquete Autograd de PyTorch es el que facilita este cálculo automático de la diferenciación. Pronto profundizaremos en qué son los tensores y cómo funcionan, pero por ahora es importante entender que esta habilidad de cálculo automático y eficiente es una de las razones por las que PyTorch se ha vuelto tan popular en el mundo del aprendizaje automático. La IA generativa trabaja con cantidades masivas de datos que empieza por convertir en valores numéricos que debe organizar. Son siempre datos masivos organizados en varias dimensiones. Eso explica el uso tan generalizado de bibliotecas como NumPy entre los científicos de datos, al aportarles los arrays necesarios para organizarlos. PyTorch cuenta con los tensores, que son muy similares a los arrays de NumPy, pero con un importante aporte adicional.
También pueden ser utilizados en una GPU para acelerar los cálculos y permitir el cálculo automático de los gradientes del que acabamos de hablar. La diferenciación automática de PyTorch permite rastrear el historial de todas las operaciones que ha llevado a cabo cada uno de los tensores y luego calcular automáticamente el gradiente de cualquier variable con respecto a cualquier cantidad calculada a partir de ella. Todas estas operaciones de computación de bajo nivel suelen incorporarse en el trabajo subyacente de los procesadores, del que no tenemos que ocuparnos directamente. Pero sí es necesario que entendamos lo que son y cómo trabajan los tensores. Son arrays multidimensionales. Funcionalmente son iguales a los arrays en NumPy y representan matrices multidimensionales de cualquier número de dimensiones. Así que los tensores son los objetos base con los que trabajamos en aprendizaje automático, que siempre contienen datos como valores numéricos, distribuidos en matrices que pueden representar distintas dimensiones. Los tensores de PyTorch permiten procesar datos multidimensionales de modo dinámico y rápido. Esta es una gráfica tomada de la documentación oficial de PyTorch sobre su funcionamiento. En el trabajo con IAs generativas tendremos que ocuparnos de los tensores, específicamente de las dimensiones de los tensores y cómo cambiarlas para adaptarlas a nuestro caso de uso concreto. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Así importamos PyTorch usando import torch. Y para crear un tensor unidimensional simplemente tenemos que llamar a algún tipo de tensor desde torch. Por ejemplo, un tensor que contiene datos de tipo entero long. Así tendremos un tensor con un elemento cuyo valor es 0. Aquí podríamos haber añadido más valores al tensor. Por ejemplo, 0, 1, 2. Podríamos seguir añadiendo los que quisiéramos, pero este tensor sigue siendo de una dimensión. Vemos como su tamaño es 3. Si aquí añadimos más, cambiamos su tamaño a 5, al número de long que añadamos, pero su dimensión sigue siendo 1. Es sencillo de entender, solo tenemos una fila, una dimensión. Da igual el número de columnas que tenga esa fila, que solo cambian su tamaño, no su dimensión. Para cambiar su dimensión necesitamos añadir una segunda, tercera, cuarta, quinta fila. Si queremos crear un tensor bidimensional, es exactamente lo mismo que una matriz bidimensional. Si recuerdas los cálculos de atención, cuando hablamos de X, Q, K, V, hablamos de arrays bidimensionales. Todos ellos son tensores bidimensionales. Para crear un tensor bidimensional llamamos de manera similar al constructor de un tensor de PyTorch, pero en lugar de pasarle una lista como antes, le pasamos una lista de listas. Así que aquí tenemos una gran lista y dentro de ella otros dos elementos. El primero es una lista, 0, 1, 2, y el segundo elemento es otra lista, 3, 4, 5. Este tensor tiene dos dimensiones y su tamaño ahora refleja esas dos dimensiones, indicando 2, 3. Dos filas, 3 columnas, mientras que antes solo mostraba un valor al ser una única dimensión. Pero, de nuevo, no debemos confundirnos respecto a lo que son las dimensiones. Antes era una dimensión porque era una sola fila, tuviera el número de columnas que tuviera. Ahora son dos dimensiones, filas y columnas. Independientemente del número de filas o columnas que tenga, sigue siendo de dos dimensiones. Lo que cambiará será su tamaño, que pasa a ser, aquí, 3×3. 3 filas y 3 columnas, pero su dimensión sigue siendo 2. Tiene filas y tiene columnas. Puede modificarse el número de filas o de columnas, pero no cambia su dimensión. Estos son elementos relacionados con nuestra forma. Cuando hablamos de la forma de un tensor o matriz, entonces estamos hablando del número de filas, que es el primer valor, y el número de columnas, que es el segundo valor. Puede haber tensores que tengan más de dos dimensiones, muy común en aprendizaje automático.
Un tensor o array tridimensional añade al número de filas y columnas una tercera dimensión que indica el número de matrices bidimensionales que a modo de pila forman ese tensor tridimensional. Se utiliza mucho en ciertas áreas del procesamiento de imágenes, en el que una imagen en color se representa comúnmente como un tensor tridimensional. Por ejemplo, una imagen de 800 por 600 se representa como un tensor de dimensión 800-603, de 800 filas, altura, 600 columnas, anchura, y 3 capas de profundidad correspondientes a los canales de rojo, verde y azul. En el aprendizaje profundo, las redes neuronales y la paralelización hace que los tensores de 4 o más dimensiones sean muy comunes. En una red neuronal convolucional, por ejemplo, que esté procesando imágenes 800 por 600, podemos usar un tensor cuatridimensional que se representaría como n800-603, en el que n es el número de imágenes que componen el lote.